Fíjate que una prioridad pensaría que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si uno pensaría, uno ve las dos y dice, no, una es real, una es 100% real, no hay posibilidad de saber el resultado de las peleas. Mientras que en la otra, pues el resultado de las peleas lo definen los ejecutivos o por lo menos lo define el equipo creativo. Obviamente estamos hablando de UFC y WWE y estamos hablando de que a prioridad no habría ningún tipo de semejanza o de relación o de compenetración entre las dos, pero si vos te pones a ver, realmente estas utilizan un estilo, un formato de negocio similar. ¿Por qué? Porque al final es promoción de peleas. Y sí, uno puede llegar a decir, no, es que la WWE es actuado y la WWE no son peleas de verdad y que esto, que lo otro, que es entretenimiento deportivo arreglado y todo lo que quiera. Pero al final, pues, son peleas. Son peleas porque así es como se vende, así es como se vende al final las peleas, sean lucha libre, sean teatro, sean no, son peleas que se venden con el formato que utiliza UFC o que adoptó UFC, porque si no estoy mal, Dana White hace un momento, bueno, hace un momento no, hace un tiempo ya, hace mucho tiempo, si no estoy mal, como 20 años, dijo que ellos al momento de comprar la UFC y de pues básicamente él junto con los hermanos Fertida, cuando lo compraron la UFC, ellos dijeron, bueno, ¿qué formato de negocio, qué plan vamos a llegar a utilizar para poder impactar a la mayor cantidad de gente posible? Y ellos dijeron, y él dijo que se habían fijado específicamente en el de WWE, por lo cual pues de alguna manera es como que tomaron las bases de lo que era tener personas, porque es que a ver, WWE, ¿qué es lo que hace? WWE separó el concepto de lucha libre y lo volvió, por decirlo, lo volvió pupi. En el sentido de que ya no son luchadores, sino que son superestrellas, no son fanáticos, sino que es el universo de WWE, no son luchadores, sino que son superestrellas. Y es como que consiguió tener ese branding y ese marketing aparte, además del hecho de que entendió algo básico, y es que para que algo venda dentro de lo que se refiere a las peleas, tiene que haber un bueno y tiene que haber un malo. Y ese es el formato que ha utilizado WWE todos los años de vida que tiene, incluso que siempre se ha utilizado en todo lo que se refiere a la lucha, porque al final el hecho de que haya un bueno y que haya un malo hace que la gente tome bandos, y que si toma bandos significa que hay una conexión emocional que lo hizo tomar ese bando y que hace que la persona compre el tiquete, que compre el pay-per-view porque quiera ver perder a una persona o a la otra, porque se interesa por el contenido que hay, precisamente por esa historia de que, o sea, es la historia del bueno y el malo, pero también está la intrahistoria de quién es el bueno, lo que ha pasado con él, lo que le han hecho, y está la historia del malo de quién es, qué hace, todo lo demás. O sea, son varias historias interconectadas en una más grande todavía. Y eso es lo que hace UFC WWE. Contar una historia que termina en una pelea, pero que de alguna manera se basa en tener personajes claros, tener personajes definidos y que obviamente a veces pueden salir bien o a veces pueden salir mal, porque pues también está todo el tema de los personajes y bueno, el caso. En el tema de UFC uno podría decir que es mucho más simple porque no hay que pensar en historias, no hay que pensar en que hay que crear personajes, pero en realidad sí, porque al final los personajes son los que venden, son los que permiten la venta del pay-per-view. ¿Por qué? Porque es que hay muchas empresas de MMA en el mundo que se enfocan únicamente en los puños, en las patadas y en las peleas, pero son muy pocas las que se enfocan en desarrollar en como dejar ver al aficionado la persona detrás del boxeador, del boxeador no, del luchador. Son pocas las empresas y pues UFC es la principal, por eso es que UFC, aparte de las peleas, hace que si el Embed Series, que si hace que si los documentales, que hace que si el Hall of Fame, que hace que si la programa aquí, programa allá, que si entrevistas aquí, entrevistas allá, porque eso permite de alguna manera que se desarrolle ese personaje que a veces lo pueden llegar a inventar, como por ejemplo el caso de Kofi Covington, que Covington inventó ese personaje de Chaos, o el caso, por ejemplo, de ¿quién más puede haber inventado personajes? De Chael Sonnen, que también creó esa personalidad de The Bad Guy. O está el hecho de que pueda pronto salir más natural, como es el caso, por ejemplo, de McGregor, que McGregor pues empezó a desarrollar su personaje o su persona, la pudo exponer a través de toda la exposición, valga la redundancia, que se le dio a través, como te digo, que si de las entrevistas, que si de los programas, que si de el Ultimate Fighter, que si de aquí, que si de allá, y al final es lo que permite que hoy McGregor sea una de las figuras más populares en el mundo de las peleas y que sea pues la estrella principal de UFC en lo que se refiere a venta. Entonces es como que no se generan
o no se predeterminan personajes, pero pues sí se apoya el hecho de que se vendan porque permite un personaje o una personalidad permite que al momento de pelear, pues el pay-per-view o el pague por ver o la paga en general sea mucho más importante que lo que sería simplemente, pues bueno, entonces es curioso ver cómo de alguna manera dos cosas que uno podría decir a prioridad no tienen nada que ver porque una es real y la otra es ficticia, en sí sí se complementan y pues de alguna manera se, entre comillas, ayudan entre sí. Eso sumado al hecho de que ya ha habido varias ocasiones en las cuales tipos de WWE han pasado a UFC, por ejemplo, el caso de Brock Lesnar, el caso de Ronda Rousey, el caso de CM Punk, el caso de Matt Riddle, que son tipos que han venido de WWE, que han pasado a la UFC. No, Matt Riddle es el caso directamente contrario, es el tipo que de UFC pasó a WWE. Entonces como que también se relacionan de ese sentido, además de que comparten, pues por esas mismas razones, aficionados, ¿sí? Los aficionados de WWE en algunas ocasiones pueden ser también aficionados de UFC y los aficionados de UFC en algunas oportunidades pueden ser aficionados de WWE. Está esa posibilidad, cosa la cual de pronto no pasa, por ejemplo, un aficionado de WWE no necesariamente es aficionado del boxeo. Puede que sí, pero no es como que compenetren tanto o se relacionen tanto como si lo hacen pues las dos compañías de las que estamos hablando, UFC y WWE. Y además está el hecho de que en ambas oportunidades, o en ambos casos, hay un personaje principal que está involucrado en todo, que es el gerente o el dueño o el presidente, que por un lado sería Vince McMahon, con su personaje de Mr. McMahon, que es el tipo, el jefe malo, el jefe que todo el mundo odia, pero que de alguna manera es necesario para la trama. Y está ese personaje o esa persona que es Dana White, que no es el tipo malo, pero es como el antagonista, bueno, el antagonista, pero es como ese tipo que no le importa nada, que es de discurso, que dice lo que quiera, cuando quiera, como quiere, y que al final sabe cómo manejar el negocio a su favor para que pues, las cosas salgan. Entonces es como curioso ver que de alguna manera sí existe cierta relación entre las dos y no son tan distantes como parecería. Yo me acuerdo incluso un discurso que dio John Cena, en los ESPYs, que son como los premios que dan a los atletas, si no estoy me imagino que patrocinados por ESPN, pero los ESPYs son esos trofeos que dan para los aficionados no, los atletas al final de cada año en Estados Unidos. Y Cena una vez fue presentador en una de esas galas y dijo que en realidad a lo mejor WWE no estaba tan lejos de muchos de los deportes, así como se creía, porque pues todos tienen de alguna manera ese personaje bueno, ese personaje infame, ese personaje que es como el villano, y que de alguna manera WWE lo hace más explícitamente y que UFC también lo ha intentado aplicar, obviamente modificándolo y adaptándolo a lo que es su contenido, pero pues de alguna manera es ver como que al final, incluso también ocurre en el boxeo de pronto en menor medida, como te digo, pero al final son como hermanos lejanos, digámoslo así, hermanos del mismo padre, diferente madre, o de misma madre, diferente padre, de alguna manera. Pero nunca está de más ponerle cuidado a eso porque pues al final siempre... Y aparte cuando dos empresas de ese estilo, de UFC y de WWE, que no les importa nada en el sentido de que pueden hacer lo que quieran, porque como es peleas, es el mundo salvaje de las peleas, pues al final hay como más permiso en temas de políticamente correcto, en temas de viabilidad, pues cuando por ejemplo esas dos empresas se compenetran y trabajan juntas, siempre es curioso ver lo que puede llegar a salir de ahí. Entonces, yo creo que el hecho de que UFC haya, entre comillas, copiado o haya adaptado ese modelo de negocio de WWE beneficia a los espectadores al fin y al cabo, porque pues da que uno pueda ver historias, pueda ver personajes y pueda ver cosas así como las ven WWE de manera ficticia, que lo pueda ver de algún modo de manera real en lo que se refiere, bueno, ficticia no, de manera arreglada, digámoslo así, es algo que permite de alguna manera que haya como ese entretenimiento y ese gusto, ¿no? De tener tanto lo pactado como lo inesperado, digámoslo así. Pero es curioso, imagínate donde hubiera una conferencia de prensa entre Vince y Dana White, los números que haría eso, Dios mío. Aparte de que tienen amigos en común, por ejemplo, Trump es amigo de Vince y Trump es amigo del propio Dana. Entonces, también es curioso que tengan un círculo de amigos no necesariamente igual, pero que haya algunos amigos que sean relacionados entre sí. Pero bueno, eso ya es otro tema para otra historia de cómo es el círculo cercano de Vince McMahon y de Dana White, pero bueno, eso no lo vamos a descubrir ahora.